Este vídeo va a ahorrar 20 años de tu vida, o bien va a hacer que tu vida progrese 20 años más rápido, porque la edad es un factor importante. Soy la única persona que conozco que con 20 años ya llenó una sala de más de 500 personas, y no 500 personas normales, 500 empresarios que vinieron desde España y desde varios países del mundo para ver y adquirir mi conocimiento. Yo voy a compartir contigo 5 estrategias que me han permitido avanzar ultra rápido, que me han permitido entender que la velocidad es lo más importante, porque tienes que entender una cosa. Hay algo que yo he entendido y es que el que se adapta rápido siempre va a tener una mayor recompensa. La frase "ya tendrás tiempo", la frase "mejor hecho que perfecto", ese tipo de frases nos las instalan a nivel mental desde muy pequeños para que directamente nos conformemos con un resultado que va lento. Nos hacen pensar incluso en los propios negocios que tenemos que pensar a largo plazo, que tenemos que pensar de forma no avariciosa. Y esa avaricia obviamente es mala, pero lo que no es malo es tener urgencia por el resultado. Porque esa urgencia por el resultado es lo que va a hacer que te posiciones como un referente en tu sector, es lo que va a hacer que te posiciones en cualquier negocio en el que empieces y es lo que va a hacer que de verdad traigas grandes cantidades de dinero a tu vida. Y deja de tener creencias limitantes contra el dinero. Antes de darte todas las estrategias, tengo que hacerme responsable y hacerte entender que el dinero es una herramienta que va a permitir mejorar tu calidad de vida, va a permitir ayudar a tu familia, va a permitir incrementar incluso la seguridad de tu propia familia, porque vas a poder invertir en salud y en definitiva vas a poder vivir donde quieres y tener la vida que quieres. Yo hace 3 años estaba literalmente trabajando en un McDonald's. Entonces, lo que me ha permitido en 3 años pasar de trabajar en un McDonald's a comprarme el Lamborghini de mis sueños, a vivir en el lugar que quiero, a ayudar a mi familia, a generar decenas de miles de euros cada mes, es simplemente entender un concepto, y es que la velocidad es tremendamente importante. Hace muchísimos años los taxistas absolutamente se quedaron prácticamente sin trabajo y perdieron la mayor parte de sus ingresos porque apareció innovación como, por ejemplo, Glovo. Por ejemplo, no, Glovo es una empresa de comida. Aquí en Dubái, por ejemplo, se utiliza la misma empresa para pedir taxis y para todo. Uber, ¿ok? Salió Uber y los taxistas, peligro de extinción. Salió Netflix, literalmente todas las tiendas donde se vendían películas, incluso los propios cines, cerrados. El que no se adapta literalmente muere. Las personas anteriormente que se dedican a hacer escrituras a mano, a corregir a mano manualmente todo, han sido sustituidas por estrategias de inteligencia artificial y sistemas de inteligencia artificial que pueden corregir literalmente en 2 minutos lo que ellos tardaban antes en 3 meses. Y tienes que entender que en los negocios lo que premia es la velocidad. Si yo consigo una herramienta que me hace algo en 3 minutos que una persona normal me haría en una semana de tiempo, y una semana de su tiempo me cuesta bastante más dinero que lo que me cuesta la inteligencia artificial y muchísimo más tiempo de espera, esa persona va a quedar obsoleta y esa persona, no ahora, con el tiempo va a haber graves consecuencias, porque cada ciclo vital cientos de miles de personas se quedan sin trabajo, cientos de miles de personas se dirigen de forma más rápida y desenfrenada a la quiebra, a la pobreza, y muy poca gente sabe entender muy bien la importancia de adaptarse de forma rápida, de entender la velocidad y generar un cambio muy grande en su vida como el que hice yo. Aparecieron las redes sociales, las aproveché, me posicioné, puse más trabajo que nadie y optimicé muy bien mi tiempo para poder producir más rápido que los demás. ¿Quieres entender cómo avanzar más rápido que los demás? Lo que una persona hace un año, tú lo tienes que hacer en un mes. Oh, eso es imposible. No, no lo es. Es cuestión de entender, tener objetivos medidos y tener sistemas y estrategias de productividad para poder alcanzar esos objetivos. Te pongo un ejemplo. Y la primera estrategia que tienes que tener en cuenta es que, por ejemplo, yo estoy en el nicho de fitness, ahí me vienen muchos entrenadores fitness, mucha gente que está en forma y ese es el negocio que va a hacer. Pero en el nicho fitness o en cualquier nicho, lo que premia son las ventas. Y para hacer ventas, por ejemplo, en el nicho fitness tienes que hacer llamadas. Una llamada de ventas son 20 minutos. Quiere decir que en una hora puedes hacer 3 llamadas de venta. En 3 llamadas de venta tienes potencialmente la oportunidad de cerrar mínimo 1 y, si lo haces bien, 2 ventas. Es decir, cada hora que pierdes pueden ser 2 posibles ventas que estás perdiendo. 2 posibles ventas es mucho dinero, mucho más de lo que te cuesta preparar una comida, ¿entiendes? Entonces tienes que empezar a entender que yo antes, por ejemplo, cuando empecé a emprender y quería ahorrar mi tiempo, lo que hacía era pasar de comer 4 o 5 comidas al día como hacen los culturistas y entendí que tal vez no había una gran diferencia de pasar de hacer 5 comidas al día a pasar de hacer 2 comidas al día, pero que donde sí habría una diferencia es en mis ingresos. Y que esos ingresos me permitirían tener un estilo de vida que incluso aterrizase el nivel de estrés que tienes cuando no tienes dinero y eso me diese más gains que el hecho de hacer 5 comidas. Se trata de ser productivo. Reduce el número de comidas que haces cada día, redúcelo brutalmente y también reduce la forma que tienes de comer y me refiero a lo que comes y cómo creas lo que comes. Si te pasas
30 minutos cocinando. Cada vez que vas a hacer una comida, estás perdiendo demasiado dinero. Cocinar es para ricos, literalmente. Quiero que entiendas que yo hago 3 comidas al día. Te voy a explicar literalmente cómo lo hago yo. Mis 2 primeras comidas es arroz, pollo, pasta, pollo o ternera. Y yo directamente lo que hago es comprar el arroz hervido en un supermercado, la pasta hecha y compro la comida cocinada. A lo mejor me gasto 20 euros más al día, pero tienes que empezar a pensar y darte cuenta de que 20 euros, en realidad, cuando de verdad apuestas a por ti, cuando de verdad apuestas a por tu negocio, no son negociables, porque 20 euros, o ya no son 20 euros, 15 euros en realidad te vas a gastar más, o incluso en el supermercado puedes comprar boles de arroz que se meten al microondas y ya están cocinados. ¿Qué te vas a ahorrar? Literalmente 5 euros al día, 8 euros al día por invertir horas de tiempo en cocinar, luego limpiar el material que has utilizado para cocinar, y es muchísimo tiempo que deberías estar invirtiendo en ti, en crear contenido, en darte a conocer, en empezar tu negocio, en hacer llamadas de venta, en obsesionarte con vender, vender, vender. Estrategia número 2. Esto es tremendamente importante. Siempre debes tener una agenda. Siempre. Si no planificas, y esto lo dice Brian Tracy, el que no se planifica, el que falla planificándose, se está planificando para fallar. Cuando tú no te planificas, tú no tienes a nivel subconsciente integradas las tareas que tienes que hacer. Siempre tienes que apuntarlas en papel. Mucha gente utiliza, por ejemplo, Google. La gente dice, no, yo utilizo Google, no sé ni cómo se llama, Google Calendar. No, eso es una tontería, porque para apuntar en Google Calendar no fijas en tu mente subconsciente. La gracia de escribir en papel es que cuando tú escribes en papel, solo puedes pensar en que estás escribiendo en papel. Toda tu atención tiene que ir ahí, e incluso mientras escribes, tiendes a hablar lo que estás escribiendo, pero no lo puedes escuchar con tus oídos porque lo hablas a nivel interno. Entonces, tienes que empezar a escribir tus metas, tienes que empezar a escribir tus metas y a apuntarlas, porque eso es lo que va a hacer que incrementes muchísimo, muchísimo tus resultados. Vas a ser mucho más consciente de lo que tienes que hacer. Estrategia número 3, de corazón. Esto es tremendamente importante. Esto es un pequeño hábito, pero un pequeño hábito que cuando yo empecé a implementar me di cuenta de que todo era mucho más sencillo en realidad, y es hacerlo sencillo. Yo antes tenía editor de contenido, tenía miniaturero, tenía tal, pero en realidad lo importante de mi contenido no es la edición, es el mensaje. Entonces ahora, gracias a no tener editor, puedo permitirme producir una cantidad más grande de contenido y acelerar el proceso. No tengo que estar esperando a que se envíe un vídeo al editor, a que me lo envíe de vuelta, no. Practico mi habilidad para comunicar sin trabarme. Este vídeo lleva 7 minutos y no me he trabado ni una sola vez. Y esto no lo he aprendido. Nadie nace sabiendo hacer esto. Lo he aprendido a base de repetición, 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 que esa es la estrategia número 4. Muchas veces vamos a perder mucho tiempo por culpa del síndrome del objeto brillante. Se nos van a aparecer muchas oportunidades o muchas tendencias nuevas de implementar algo, pero la realidad es que lo único que están haciendo esas oportunidades es quitarnos el foco de la maestría. Se requieren aproximadamente 10.000 horas en algo para volverte un maestro y para poder hacerlo casi en automático. Cuantas más veces cambies tu estrategia de contenido, cambies tu estrategia de publicidad, cambies tu estrategia de ventas, ahora voy a probar esto, ahora voy a probar esto, en vez de repetir de forma muy consistente lo que haces, estás perdiendo tiempo, porque todo en esta vida requiere un periodo de adaptación. Yo, por ejemplo, llevo entrenando en el gimnasio la misma rutina muchísimo tiempo y no la pienso cambiar, porque ya me he adaptado a esa rutina, ya hago la técnica perfecta y la mejora que estoy teniendo es súper lineal. Eso es lo mismo que ocurre en el negocio. El negocio y la estrategia de ventas, y hablo de las ventas porque es lo más importante, es como el gimnasio. Si estás cambiando tu rutina constantemente, nunca vas a dominar lo suficiente una rutina como para poder exprimirla al máximo y tener las mayores ganancias. Ya ves que estoy chorreando, eso es lo que tiene estar en Dubái al sol a 40 grados, pero lo hago por ti porque quiero aportarte valores. Espero que lo valores si estés suscrito, porque vamos a por la estrategia número 5. No sé cómo ni siquiera plantearte esta estrategia, pero de verdad es la más importante. Aquí falla todo el mundo, y es el sentimiento de dolor. El ser humano normalmente evade el sentimiento de dolor. ¿A qué me refiero con eso? El ser humano siempre se acostumbra a evitar el dolor, a ahorrarse el dolor, a evitar lo que le duele reconocer. Y en el momento en el que tú lo que reconoces que te duele, lo incrementes, y cuando falles en algo, no trates de no pasa nada, tengo que aceptarlo, sino reconocerlo, entender el problema y asumirlo, e incluso exagerar el problema para que te duela lo suficiente, vas a entender que el ser humano nunca se mueve por placer. El ser humano tiene 2 formas neuroasociativas de moverse. Eso lo hablo en mi bestseller Millonario a los 20. El libro que al segundo día se posicionó como el 3 más vendido de Amazon. Si no lo tienes, estás completamente loco. Mi libro lo dejo muy claro. El arte neurosociativo. Eso quiere decir
que literalmente tu cerebro se mueve por dolor o por placer. La parte más importante al realizar acciones siempre es el dolor, porque el dolor es lo que nos hace movernos de verdad. Nos genera una carga emocional mucho más grande evitar el dolor que perseguir el placer. Por lo tanto, cuando algo no lo hayas hecho, cuando hayas procrastinado, entiende que eso es lo que más tiempo de productividad te está quitando, porque los negocios, el fitness, cualquier área en la vida es un área de interés compuesto. En el momento en el que tú seas muy constante con algo y lo repitas, aunque tu mente te diga, no, vamos a probar algo nuevo, el cerebro siempre quiere buscar lo nuevo porque se cree que es algo de la estrategia, no, es repetirla durante tiempo, semanas, meses, años, décadas. Tú dime, si desde hoy te pusieses a grabar contenido, tú dime en 10 años dónde vas a estar por huevos. Si desde hoy te pusieses a hacer mínimo una llamada de ventas cada día para vender tu servicio y tuvieses a un mentor con resultados que te enseña a vender de verdad y te pone las herramientas, tú dime, ¿dónde estarías en 10 años? ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que no necesitas 10 años. En uno lo revientas. Y ¿sabes la buena noticia? De que si lo haces bien en 3 meses estás viviendo muy bien de lo que te gusta. Sea el negocio que sea, pero tienes que tener un buen mentor. ¿Sabes la mala noticia? Que no puedes esperar 10 años. En 2026 van a haber muchos cambios en los negocios. El que no aproveche ahora, aviso, está absolutamente fuera de la ecuación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que Dios te bendiga.